No, eso no es amor. Hay que denunciar. Eso es lo que yo me aprendí. Eso es lo que yo voy a seguir diciendo a la gente que es víctima de estas cosas. Es Mabel, la nigeriana residente en Gran Canaria, que fue quemada con ácido presuntamente por encargo de su marido. Hoy, en el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia, hace un llamamiento a todas las mujeres para que denuncien desde la primera vez que sufran un maltrato. ¿Qué tal? Buenas tardes. Enseguida vamos a escuchar su testimonio y cómo se ha recuperado de las graves heridas. Hoy es 25 de noviembre y se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En lo que va de año han fallecido 2 mujeres y un menor aquí en las islas, víctimas de la violencia de género. Pero este lunes también les contaremos los accidentes de tráfico que ha provocado la lluvia que ha caído a primera hora de la mañana en islas como Tenerife. El más grave ha ocurrido en el Sausal, donde varios choques en cadena y el vuelco de un coche provocaron importantes retenciones de tráfico. Y en Gran Canaria se retoman los trabajos de vaciado del pozo de Tenoya, en Arucas, en busca de posibles restos de personas represaliadas por la Guerra Civil Española. Una vez cumplidos los requisitos de seguridad, Malole Aguilar, buenas tardes, queda una ardua tarea por delante. Un mes, buenas tardes, les ha llevado a acondicionar toda esta zona para cumplir con los requisitos de seguridad. Ahora queda un mes más para culminar un complicado trabajo, no solo por la profundidad de este pozo, 30 metros, sino también porque creen que en el interior podría haber gases. El presidente de Canarias ha dicho hoy en Madrid, en el Foro Nueva Economía, que no alienta el separatismo, pero que es el propio Estado quien lo propicia con el trato que ofrece a Canarias. Mi responsabilidad está en advertir, en alertar de lo que puede ocurrir, de seguir un maltrato sistemático que se está produciendo por el actual gobierno de España a Canarias. En ese foro, en el que han estado presentes políticos, banqueros, empresarios de todo el país, Paulino Rivero ha vuelto a pedir al gobierno español que el archipiélago sea tenido en cuenta en las mismas condiciones que las comunidades autónomas más singulares del país. Canarias, insistió Rivero, es de las comunidades menos endeudadas, pero la peor financiada. Y se imagina tener un sueldo de 5.000 euros todos los meses sin salir de casa durante 20 años. Un lanzaroteño de Teguise ha sido el agraciado en el sorteo de la 11 del sábado, en el que ha ganado además 300.000 euros de premio. Aún no se conoce al afortunado, pero nos acercaremos a la persona que le dio la suerte. Historias de Guanches, la conquista de Tenerife, obra del guionista canario Juan Carlos Mora, cuenta en formato de cómic las vivencias de los guanches que se enfrentaron a los conquistadores en el siglo XV. El autor no descarta ampliar su obra con lo ocurrido en el resto de islas. Bueno, y en los deportes, el fin de semana dejó los mejores resultados en fútbol, victorias de la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife, que continúan al alza. En baloncesto ganó el Iberostar Tenerife, pero la nota negativa fue el tropiezo del Herbalife. Vamos a empezar por lo positivo. Daniel Álvarez, muy buenas tardes, con esos equipos de fútbol canarios que cumplen con sus objetivos. Sí, Pilar, buenas tardes. Ganaron los amarillos y los blanquiazules, esa sin duda es la mejor noticia. La expulsión de Apoño fue una de las pocas notas negativas del triunfo de la Unión Deportiva. El jugador ha pedido perdón, pero niega el contenido del acta arbitral. En ningún momento lo llamo sinvergüenza, solo le digo que qué vergüenza, que el Liniers está dando falta para nosotros y tú le amonestas a un compañero. Luego le pido disculpas al terminar el partido por si lo ofendí en algún momento. 6 jornadas sin perder, tercer triunfo consecutivo en el Heliodoro y 4 puntos de distancia sobre el descenso. El Tenerife amplió su mejor momento de la temporada con el 2-1 ante el Jaén. Marcaron Ricardo e Íñigo Ross. En baloncesto, el Iberostar Tenerife rompió una racha de 3 derrotas seguidas con una agónica victoria sobre el Guipúzcoa por 1 punto. Por contra, el Herbalife Gran Canaria no pudo mantener su fortaleza en el centro insular, cayó frente al Cajasol. Lunes 25 de noviembre comienza el Telenoticias 1.
Como cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En todas las islas se celebran actos en rechazo al maltrato. Minuto de silencio y lectura de manifiesto frente al Cabildo de Fuerteventura para mostrar su rechazo, el rechazo de todos contra la violencia machista. Al acto asistieron también alumnos del Instituto de Secundaria Puerto del Rosario. En Lanzarote también se ha mostrado su solidaridad con las mujeres maltratadas. En todas las instituciones, los 7 ayuntamientos, el Cabildo y la Dirección Insular, a la que corresponden estas imágenes, se han guardado minutos de silencio por las víctimas. En las islas occidentales también se ha mostrado el rechazo a la violencia machista. En La Gomera se ha guardado un minuto de silencio y se ha leído un manifiesto. En El Hierro, autoridades políticas y colectivos sociales mostraron también su rechazo a la violencia contra las mujeres y recordaron a las víctimas. Y en La Palma, el director insular de la Administración General del Estado leía también un manifiesto acompañado por autoridades insulares y locales. Canarias ha querido homenajear a todas las personas e instituciones que luchan contra la violencia de género. En lo que va de año han fallecido en las islas 2 mujeres, Guasimara en Tenerife y Ángela del Carmen en Gran Canaria, y un menor. Desde el gobierno canario se ha alertado de la violencia machista entre los jóvenes. En la actualidad, 40 maltratadores llevan las pulseras de localización por GPS por orden judicial de alejamiento de sus exparejas. Día Internacional contra la Violencia de Género en un año en el que siguen muriendo mujeres por el mero hecho de serlo. En el último año en las islas 2 mujeres y un menor han sido asesinados a manos de sus maridos o exparejas. Para seguir luchando contra esta desigualdad, Canarias dice no a la violencia machista y lo ha hecho de muchas maneras. En el Cabildo de Tenerife, minuto de silencio y presentación de una campaña con carteles dirigidos a las chicas más jóvenes que servirán para prevenir el chantaje sexual. Y en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se ha dado lectura a un manifiesto. Preocupan y mucho los casos de violencia entre los más jóvenes. Te controlo por tu seguridad, porque te quiero. Esas ideas estamos detectando que están como muy presentes en la población joven, adolescente, y ese es el primer paso de la violencia. El control es violencia. En Las Palmas de Gran Canaria, en este foro, la prevención de la violencia de género en Gran Canaria, organizado por el Cabildo Insular, se ha vuelto a recordar que aún siguen vivos estereotipos femeninos que hay que erradicar de una vez por todas. Y silencio en la delegación del Gobierno en Canarias y entrega de los reconocimientos a la labor de colectivos públicos y particulares por su labor realizada en 2013 contra la violencia machista. Y mensaje para las víctimas, que no se callen y denuncien. En la última década son casi 700 las mujeres que han muerto, que han perdido la vida en España por esta causa. 45 este año, 2 de ellas en Canarias, Guasimara y Ángela del Carmen. Solamente 9 de ellas habían presentado denuncia previa contra su agresor. También en Las Palmas de Gran Canaria se han concentrado a las puertas de la sede de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. Reclaman una mayor implicación de las instituciones para que las mujeres maltratadas no se vean obligadas a permanecer en el domicilio familiar por causas económicas. Denunciar es importante y eso lo sabe Mabel. Esta nigeriana residente en Gran Canaria fue quemada con ácido presuntamente por encargo de su marido. Hoy nos ha insistido en que lo importante es denunciar y no permitir los abusos. Nunca pensó que amar sería el motivo que casi acaba con su vida. Ella amó, dio todo por él, pero cuando las cosas se torcieron y decidió pedir el divorcio, él presuntamente encargó a otra persona que la rociara con ácido. Su exmarido está en prisión, pero aún no se ha celebrado el juicio. Y cuando yo estoy dentro tengo que cera por dentro. Tengo miedo, sí. Miedo sí tengo. Un miedo que aún así no la paraliza. Quiere que su historia sirva de ejemplo para quienes todavía guardan silencio. Es que en realidad yo era una chica muy lista antes, pero no sé, llegó este hombre. No, eso no es amor. Hay que denunciar. Eso es lo que yo me aprendí. Lleva 7 meses sometiéndose a curas y operaciones en todo su cuerpo. Con mucho dolor. Pero yo soy una chica muy fuerte desde el principio y voy a seguir llevando y hasta que se cura. Y los médicos me han ayudado montones, la organización de gobierno, como por ejemplo Casa de Mujeres, psicología, todo esto me ha ayudado un montón.
Su meta ahora es conseguir reunir el dinero suficiente para someterse a un trasplante de cara, una intervención que no cubre la seguridad social. La Policía Nacional ha detenido a 4 personas e imputado a otras 2 por un delito de trata de mujeres en Tenerife. Todas eran menores de edad y les ofrecían un falso trabajo para luego obligarlas a prostituirse. Contactaban con ellas a través de internet e incluso, Marta Cairós, a la salida del instituto. Captaban a las menores, como has dicho, a través de internet, a la salida de los institutos o en las inmediaciones de algunas casas de acogida. Les ofrecían un falso trabajo, normalmente de telefonista como gancho, y una vez las engatusaban, las obligaban a prostituirse mediante engaños o chantajes emocionales. La manera de actuar casi siempre era la misma. Ofrecían los servicios de estas jóvenes a sus clientes de confianza, de los que ya conocían sus gustos, y para una mayor seguridad y privacidad las trasladaban hasta sus domicilios. Por ahora han localizado 4 víctimas. Los detenidos ya han sido puestos a disposición judicial y 2 de ellos se encuentran en estos momentos en prisión. Las investigaciones policiales se iniciaron al tener conocimiento los investigadores de que en diversos domicilios o viviendas de la zona de Barranco Grande y Los Andenes se estaba presuntamente prostituyendo a menores de edad. Por el grupo de delitos tecnológicos se procedió a la detención de 4 personas, 2 de ellas ya han ingresado en prisión por orden del titular de juzgado de guardia y otras 2 han sido imputadas por el mismo delito que las anteriores. En Lanzarote, la Guardia Civil se ha incautado de 370 kilogramos de hachís al encontrarlos escondidos en el maletero de un coche mientras hacían un control rutinario. Los ocupantes del vehículo, José María de Pais, cuéntanos, han sido detenidos. Efectivamente, estas 3 personas fueron detenidas una vez realizado el control. La Guardia Civil, cuando le sorprendió en su vehículo con 370 kilogramos de hachís. Estas 3 personas procedentes del norte de Marruecos, precisamente hoy por la mañana, han sido puestas a disposición judicial. En su declaración, según sus testimonios, aseguraron que venían en una patera. Efectivamente, la Guardia Civil hizo la comprobación y vieron la barquilla en la playa de Tenésara, en Tinajo. Y expectación en La Gomera. Anoche eran rescatados 10 ocupantes de un yate tras haber encallado cerca del puerto de San Sebastián. A bordo de la embarcación iban el actor estadounidense Chris Hemsworth y su esposa Elsa Pataky. Maribel Barreto, cuéntanos qué ocurrió. Ayer por la noche se movilizaba el helicóptero y la Salvamar para rescatar una embarcación que había quedado encallada entre las rocas en la zona conocida como El Bufadero, muy cerca de aquí, de San Sebastián de La Gomera. La sorpresa vino cuando se descubrió que a bordo estaba el actor Chris Hemsworth junto con su esposa Elsa Pataky y unos amigos. Todos ellos fueron trasladados hasta la localidad de Playa de Santiago en otra embarcación, porque allí es donde se hospedan con motivo del rodaje de la película In the Heart of the Sea. Muchos curiosos se acercaron hasta aquí para ver si tenían suerte de ver a la pareja de famosos, y ya con la luz del día se han recogido algunos objetos personales del catamarán y se está buscando la forma de ver cómo se puede reflotar. Con la condena a 4 años de cárcel para Carlos Fabra, iniciamos el repaso a las noticias más destacadas de este lunes fuera de las islas. El expresidente de Castellón, Carlos Fabra, ha sido condenado a 4 años de cárcel por 4 delitos contra la hacienda pública entre los años 99 y 2003. También se ha condenado a su exmujer, María Amparo Fernández, a 2 años de cárcel por los mismos delitos. El expresidente tendrá que pagar también una multa de 693.000 euros e indemnizar a Hacienda. Una persona ha muerto en un incendio ocurrido en una casa en Huesca. El fallecido vivía con un familiar que fue el que dio la voz de alarma. Los bomberos trabajaron durante toda la noche para sofocar las llamas. Nada se pudo hacer para salvar a la víctima. El rey recibe el alta hospitalaria después de haber sido intervenido de la cadera en la clínica Quirón. Ha pasado 4 días ingresado. Se le ha sustituido una prótesis de cadera provisional por una definitiva. Antes del alta recibió la visita de su hijo, el príncipe de Asturias. El monarca ha ido progresando favorablemente y ya puede caminar. Irán ha llegado a un acuerdo por 6 meses con el grupo liderado por los Estados Unidos sobre su programa de energía atómica. A cambio de relajar las sanciones, Irán se compromete a no enriquecer el uranio. El que ya tiene lo diluirá para que no pueda ser utilizado como arma.
En Tailandia, cerca de 1 millar de manifestantes ha ocupado el Ministerio de Finanzas. Su líder es el antiguo viceprimer ministro, que ha llamado a ocupar otros 13 edificios del gobierno. Los opositores muestran así su rechazo a la actual primera ministra, que prepara una amnistía que permitirá a su hermano, ex primer ministro derrocado en un golpe de Estado en 2006, volver al país. El presidente canario ha visitado esta mañana el Palacio de Santa Cruz, sede de la diplomacia española, donde se ha reunido con el ministro de Asuntos Exteriores. Paulino Rivero y José Manuel García Margallo han hablado sobre la elección del nuevo director de Casa África, cargo que quedará vacante en los próximos meses tras la renuncia por motivos personales del actual director Santiago Martínez Caro. Tras el encuentro, ambos se han emplazado a próximos contactos para seguir trabajando para designar al nuevo rector de Casa África. Justo antes de este encuentro, el presidente de Canarias, Paulino Rivero, ha impartido una conferencia en el Foro Nueva Economía celebrado en Madrid. Rivero ha vuelto a pedir al gobierno español que el archipiélago reciba un trato justo, ha desmentido que fomente el separatismo y ha insistido en el rechazo de Canarias a las prospecciones petrolíferas. Canarias como territorio de oportunidades, así lo ha destacado el presidente canario y así lo confirman datos como las buenas cifras del turismo o un nivel mínimo de endeudamiento. Sin embargo, ha dicho Rivero, el archipiélago sigue sin recibir un trato singular y diferenciado. ¿Qué oportunidades podemos encontrar en un archipiélago que es el peor financiado, la comunidad peor financiada del Estado, pero que cumple estrictamente con los objetivos del déficit y es la menos endeudada per cápita de España? Ni separatismo ni independentismo. Rivero ha dejado claro que ese no es el camino, pero también que el gobierno del Estado contribuye a ampliar la distancia entre Canarias y el territorio peninsular. Ni he alentado ni voy a alentar nada. Pero sí creo que mi responsabilidad está en advertir, en alertar de lo que puede ocurrir, de seguir un maltrato sistemático que se está produciendo por el actual gobierno de España a Canarias. El jefe del Ejecutivo ha recordado las afirmaciones del presidente de Repsol en las que asegura falta el respeto a las islas y ha vuelto a defender la idea de que el combustible que mueve a Canarias es su naturaleza y no el petróleo. El petróleo, de haberlo, es una actividad coyuntural que empieza y termina con el enriquecimiento para unos pocos, y nosotros tenemos nuestro petróleo en la naturaleza, que es para siempre, que es la que posibilita el desarrollo de una actividad económica sostenible en el tiempo. Personalidades políticas como la exministra Elena Salgado o el diputado del Partido Nacionalista Vasco Iñaki Anasagasti, además de banqueros y empresarios, estuvieron presentes en la conferencia del presidente canario en el Foro Nueva Economía celebrado en Madrid. Pues la conferencia del presidente de Canarias en Madrid fue presentada por el líder del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. Rubalcaba ha aprovechado su intervención para valorar el pacto de gobierno entre Coalición Canaria y el PSOE en el gobierno regional y ha añadido que los socialistas se sienten muy cómodos con sus socios de gobierno porque comparten muchas de las decisiones adoptadas. Rubalcaba puso como ejemplo de esa sintonía la iniciativa puesta en marcha por el Ejecutivo canario de ofrecer desayunos gratuitos a los escolares con menos recursos. Y tengo que decirles, y aquí hay algunos miembros de mi partido que forman parte de su gobierno, que los socialistas nos sentimos muy cómodos en ese gobierno, muy cómodos. Y nos identificamos plenamente con algunas de las cosas que ese gobierno hace. Vi hace escasas semanas un político en plena forma, un político que sabe lo que quiere para su tierra, un político al que siempre resulta interesante escuchar hablar. Y este lunes la refinería de la capital tinerfeña ha retomado su actividad después de 4 meses parada. Una noticia que, a pesar de traer algo de tranquilidad a los trabajadores, no termina de despejar las dudas sobre esta empresa de combustibles. Según los sindicatos, la actividad podría volver a detenerse en solo un mes tras procesar 200.000 toneladas de crudo almacenadas en las instalaciones. La crisis es una de las principales razones que ha provocado por primera vez en su historia un parón por causas económicas. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ya ha anunciado que estará muy pendiente del cumplimiento estricto de las medidas de seguridad medioambientales.
Y expectación en el pozo de Tenoya, en Gran Canaria, donde esta misma mañana se han reanudado los trabajos de vaciado en busca de posibles restos de personas represaliadas por la Guerra Civil Española. Una vez cumplidos los requisitos de seguridad, Malole Aguilar, las tareas se calcula que se podrían prolongar durante un mes. A finales de diciembre, saludo de nuevo, podríamos saber ya si existen o no restos humanos en este pozo. Es el plazo que se marcan los responsables de esta obra. Unos trabajos, decíamos antes, complicado, no solo por las características del pozo, 30 metros de profundidad, 6 de diámetro, lleno hasta arriba prácticamente de escombros, sino porque además podría haber gases en su interior. Necesitarán de un ventilador mientras duren los trabajos para poder acceder al interior en condiciones de seguridad. Están hablando de que calculan que sería el ritmo del vaciado de 1 metro por día. Eso quiere decir que si todo marcha según lo previsto, dentro de un mes podríamos saber finalmente qué esconde este pozo de Tenoya. Tras casi un mes desde su apertura y tras cumplir con todos los requisitos de seguridad, se reanudan los trabajos en el pozo de Tenoya. La previsión es que aproximadamente se pueda descender o se pueda extraer 1 metro lineal de sedimento o de relleno del interior del pozo. De aquí a finales de diciembre tendríamos ya que tener una idea aproximada de tanto de la profundidad, las características del relleno y de la presencia o ausencia de restos humanos en el interior del pozo. Más de 30 metros de profundidad y 6 de diámetro que habrá que ir vaciando con cuidado para evitar riesgos como los posibles gases. Según los poceros hay bastante gas acumulado, entonces para evitar cualquier accidente tiene que haber, por ejemplo, un ventilador que esté continuamente renovando el aire en el interior. Y una segunda medida de precauciones, un seguimiento arqueológico que garantice que no va a haber ninguna alteración de los restos humanos en el caso de que se hallen en el interior del pozo. Pendientes y sin quitarle ojo al pozo están Pino y Balbina de la Asociación de Víctimas de Represaliados por la Guerra Civil. Según algunos testimonios, se cree que aquí podrían estar los cuerpos de unas 30 personas asesinadas por luchar por sus ideas. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad celebra esta semana en Tenerife su congreso estatal. En el acto inaugural han participado el presidente del Cabildo tinerfeño, Carlos Alonso, y la consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas. Ambos han apostado por la máxima integración posible de las personas discapacitadas en todos los ámbitos de la sociedad. Si no logramos que estas personas tengan la posibilidad de potenciar sus capacidades y de lograr que su discapacidad no sea un impedimento para lograr no la situación de dependencia de una persona, sino la de independencia de esa persona, realmente pues estaremos yendo por un camino equivocado. Aunque geográficamente Canarias está muy cerca de África, sigue siendo un continente desconocido para muchos. Por eso, tras 4 años de trabajo, Casa África en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sacan a la luz un libro sobre el continente vecino que podrán estudiar los alumnos de secundaria de todo el archipiélago. África sigue siendo ese gran desconocido, por eso un grupo de intelectuales decidió hace 4 años iniciar la creación de un libro de textos sobre el continente vecino. Observábamos en las aulas cómo el conocimiento de África era casi nulo, casi inexistente, en un archipiélago cuya realidad física y humana más cercana precisamente es la de este continente, la de África. Ahora Canarias es la primera comunidad autónoma en implantar su contenido en las escuelas de secundaria. Cada uno de los 200 centros que hay en las islas recibirá 15 ejemplares para que los profesores que lo deseen incluyan esta información en sus clases. Este material diseñado para ayudar a poner fin al desconocimiento de las muchas y variadas realidades de un continente aún condicionado en exceso por los estereotipos alrededor de la pobreza y los conflictos que la han marcado. Y es solo el comienzo. Se espera que el año que viene el resto de los institutos españoles se unan a esta iniciativa en la que han participado 3 universidades del continente y así, dicen, enseñar África como lo hacen los africanos. Repasamos otras noticias de interés en las islas. El Pleno del Cabildo de Fuerteventura ha garantizado el carácter público relativo al servicio de agua desalada a través del Consorcio de Abastecimiento de Fuerteventura. En el Pleno se ha aprobado el Plan Estratégico de Subvenciones hasta el año 2015.
El Cabildo de La Gomera ha pasado a gestionar el uso del Aula del Cedro en el Parque Nacional de Garajonay. Los grupos tendrán que ser entre 15 y 32 personas y la edad mínima será de 8 años. La corporación exige la presentación de un programa de trabajo para cumplir con la finalidad educativa de este centro. El director insular de Educación de La Palma, Néstor Paz, y los directores de los centros de enseñanzas profesionales de la isla han presentado las jornadas de puertas abiertas de la AFP que se celebrarán el jueves y viernes de esta semana. Los actos tienen como objetivo ofrecer sus estudios a los jóvenes y mostrar al empresariado su trabajo. Profesionales del Servicio de Hematología del Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes en El Hierro expusieron en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología la experiencia llevada a cabo en el centro, el proyecto donde los pacientes bajo supervisión de los especialistas realizan su propio control de tratamiento anticoagulante oral en su domicilio. Accidente en la autopista del sur de Tenerife a la altura de Las Heras en Arico. Ocurrió este mediodía. El coche colisionó contra la mediana y se vieron implicados 3 vehículos. 2 mujeres de 23 y 37 años resultaron heridas de carácter leve. El accidente provocó retenciones hasta que los vehículos fueron retirados de la vía. No ha sido el único accidente registrado hoy en las carreteras. La lluvia caída a primera hora de la mañana en islas como Tenerife ha provocado varios siniestros en las vías. Choques en cadena, vuelcos y retenciones. Los más graves, Eva Trujillo, han ocurrido en el municipio del Sausal. Sí, las lluvias de primera hora de la mañana han ocasionado 5 accidentes de tráfico en la isla de Tenerife, 4 de ellos en la autopista del norte y 1 en la autopista del sur, los más importantes en el municipio del Sausal. Varios coches han salido de la vía y uno ha volcado por completo, dejando 2 heridos que han tenido que ser trasladados a diversos centros sanitarios. Incluso fue necesaria la intervención del consorcio de bomberos. El otro accidente se producía a media mañana en la autopista del sur, en la TF1, en el municipio de Arico, dejando 2 heridos leves, unos accidentes que han provocado importantes retenciones de tráfico y, como siempre, decirles en estas situaciones, mucha precaución en las carreteras por las primeras lluvias. Pues lo hemos visto en muchos lugares del archipiélago, hoy son imprescindibles el paraguas y el chubasquero. El otoño ha llegado con fuerza y se está dejando notar en forma de precipitaciones. Una de las zonas donde más está lloviendo es en las medianías de Tenerife y Gran Canaria. Muchos han comenzado la semana pasados por agua. Esta mañana la silueta de Gran Canaria, que suele verse nítidamente desde la capital, estaba completamente cubierta por este espeso manto de nubes. Nubes que han descargado cientos de litros de agua en las medianías. En las medianías de Gran Canaria hoy la lluvia no ha cesado ni un solo minuto. Municipios como San Mateo o Santa Brígida están completamente cubiertos por una espesa capa de nubes, pero sin embargo, si bajamos la mirada hacia la costa, vemos que el único lugar donde el tiempo está un poquito más despejado es en Las Palmas de Gran Canaria. En Santa Brígida las aceras cubiertas cotizaban al alza, sobre todo para los que no tenían paraguas. Hay que tener 4 manos porque hay que tener el paraguas, hacer compras y hay que hacer mucho malabarismo para salir a la calle. Otros han buscado refugio en tiendas y cafeterías. Con unas churritas con chocolate en Santa Brígida. Entramos en calor y el día es más llevadero. En Valsequillo, municipio del centro de Gran Canaria, y en vecindario en el sur, la estampa también es hoy muy otoñal. El agua siempre se agradece, menos para conducir. En Los Realejos, en el norte de Tenerife, las carreteras estaban completamente mojadas, así que si tienen que circular hoy por alguna de estas zonas, extremen las precauciones. Este lunes se han tomado nuevas muestras al agua de la red de abasto de Puerto de la Cruz en Tenerife. A pesar de que han sido favorables, desde el ayuntamiento se ha decidido mantener la restricción en el consumo a la espera de realizar nuevos análisis. Mientras, los vecinos de los 7 núcleos afectados podrán seguir usando el agua de los depósitos que se han instalado en los barrios más poblados. Tras los trabajos de limpieza llevados a cabo durante el fin de semana en el depósito afectado, los resultados de los nuevos análisis han dado favorables, es decir, parámetros microbiológicos dentro de la normalidad. No obstante, a modo preventivo, la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento mantendrá la restricción a la espera de nuevas pruebas. Se trata de la 3ª vez que esto ocurre en lo que va de año. Estamos pagando un servicio de agua que en realidad no tenemos. Y esto es cada 2 por 3.
cada vez que hay agua, yo no sé si qué problema tienen con un techo que se les viene abajo, no sé cuál es el problema, pero la verdad que es triste. Estos días ha venido el agua negra, pero negra, por lo menos en mi casa. Yo las demás no sé si como chocolate. Me baño con ella, pero yo no hago la comida con el agua esa, sino con agua de botella. Ni comida, ni beber, ni nada de nada. Hasta entonces, los casi 14.000 vecinos de los barrios afectados continuarán sin poder beber ni cocinar con agua del grifo, mientras los 4 bidones de agua potable que se han instalado en las dehesas San Antonio La Vera y Casa Azul seguirán a su disposición. Y en El Hierro, el Ayuntamiento de Valverde está realizando obras de mejora en la red de abastecimiento de agua del Charco Manso. Nieves de la Fuente, una zona que lleva varios años sin este servicio. Después de 3 años sin abastecimiento de agua en la zona recreativa del Charco Manso, en el pueblo de Chedo, por la rotura del depósito, se están realizando las obras de la red de abastecimiento de agua potable. Se está colocando una tubería de aproximadamente 2 kilómetros que no solo abastecerá la zona recreativa donde se encuentran los fogones y el kiosco, sino también las casas construidas legalmente en la zona. Hablamos de unos trabajos cuyo presupuesto asciende a 30.000 euros y unas obras que se esperan que finalicen antes del 31 de diciembre, unos trabajos demandados por los vecinos del pueblo de Chedo. Actualmente las obras de esa red de abastecimiento de agua potable para el Charco Manso era una demanda de los vecinos y un compromiso que el ayuntamiento tenía pendiente. Las obras iniciaron hace 15 días con un presupuesto de unos 30.000 euros. Este miércoles se abrirá la bodega insular de Tenerife para estrenar la cosecha de este año. Una cosecha que está considerada como la mejor de los últimos 7 años. 5.100.000 kilos de uva se han recogido en la isla, según los datos ofrecidos este lunes por el consejero José Joaquín Betancourt. La que más ha aumentado ha sido la vendimia de la uva blanca. Son las cifras de los 5 consejos reguladores que aglutinan los vinos de Tenerife. Una cosecha que este año, dicen, tendrá mucha calidad. La cosecha de este año ha sido una cosecha muy buena, es la mejor cosecha desde el año 2006, una cosecha que supera los 5 millones de kilos y que además ha representado un incremento generalizado en todas las comarcas a excepción de la comarca del Valle de Güímar. Fuerteventura es ya un plató de cine. Ya ha comenzado el rodaje de la superproducción de Hollywood Exodus de Ridley Scott. Hasta la isla se han desplazado un importante equipo humano y técnico para rodar el film durante unos 2 meses aproximadamente. En total participan más de 400 personas y 270 vehículos. Lo vamos a ver enseguida. Antes repasamos otras noticias en las islas. La residencia de mayores de Alajero, que contará con 29 plazas residenciales y 15 plazas de estancia diurna, comenzará a funcionar esta semana. Así lo ha anunciado el Cabildo Insular. Su ubicación cerca del mar y sus servicios la convierten en una de las residencias más atractivas de Canarias. Durante 3 días la isla Majorera acogerá la iniciativa Fuerteventura Isla de Poeta. Este programa se engloba dentro de la 7ª edición del Encuentro Internacional de Literatura Tres Orillas, que por primera vez se realizará en esta isla. 1 millar de escolares acudirán durante esta semana al Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de la Palma a disfrutar del espectáculo musical El Metal y sus colores. Organizado por la Caixa, la representación trata sobre la evolución de los instrumentos de viento de una orquesta a través de un ameno viaje didáctico. El balance del Consejo de Administración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote ha demostrado que la entidad ha tenido pérdidas durante los últimos 7 años, según los técnicos, por culpa de la crisis. También ha habido un seguimiento al plan estratégico, cuya piedra angular es el convenio de los trabajadores, que definitivamente debe cerrarse el 3 de diciembre. Lluvias y cielos nubosos. Una de las imágenes las encontramos hoy en Fuerteventura, en Puerto del Rosario, con temperatura de 23 grados. El viento sopla de forma moderada y en el mar hay algo de oleaje. Lo vamos a ver enseguida en la información del tiempo. Y en los deportes les mostraremos cómo el Iberoestar Tenerife rompió una racha de 3 derrotas seguidas con una agónica victoria sobre el Guipúzcoa por 1 punto. Por contra, el Herbalife Gran Canaria no pudo mantener su fortaleza en el centro insular y cayó frente al Cajasol.
Los Reyes Magos han llegado antes de tiempo para un ciudadano de Playa Honda, en Lanzarote. Gracias a un sorteo especial de la ONCE, estará durante 20 años cobrando un sueldo de 5.000 euros al mes. Es bastante dinero, ¿no? La vida es resuelta, como dice, ¿eh? La vida es resuelta. Y es que si 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros por el premio no te resuelven la vida, es que sus exigencias son demasiadas. Fue el número 46.951, concretamente la serie 19, la que ha hecho que la vida del agraciado cambie de forma radical. Precisamente el anónimo es amigo del vendedor y fue este quien le comunicó que la suerte le había visitado de la mejor forma posible. Pues el sábado por la noche me llamó él a mi casa para decirme que había dado el premio, que le había tocado y que encima le había tocado la serie. Y a las 9 de la mañana ya estaba en mi casa, más contento que una Pascua. José está contento por haber vendido el Gran Premio, una experiencia que no es nueva, pues ya lo ha hecho en 7 ocasiones más. El dispositivo de seguridad y emergencias de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria esta Navidad estará formado por unos 50 agentes de la Policía Local y otros 100 de la Policía Nacional y Guardia Civil. La cantidad es similar a la del año pasado. Esta mañana el subdelegado del Gobierno en Canarias, Luis Molina, y el coordinador general de Presidencia y Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Claudio Rivero, asistieron a la Junta Local para definir este dispositivo. La Policía Local pues, tendrá el mayor protagonismo, apoyada por Guardia Civil en las vías en las que son competentes, y por otro lado incrementar la presencia policial en todos aquellos centros en los que es susceptible mayor afluencia de personas en las franjas horarias que lo necesiten. La obra Historias de Guanches, la conquista de Tenerife, del guionista canario Juan Carlos Mora, se ha presentado esta mañana en la capital tinerfeña. Cuenta las vivencias de los guanches cuando se enfrentan a los colonizadores a finales del siglo XV. Está escrita para todos los públicos, narrada en formato de cómic y dividida en 3 volúmenes. Tras 8 años de trabajo, el proyecto de Juan Carlos Mora ya ha visto la luz y no descarta hacer más cómics sobre la conquista del resto de las islas del archipiélago. Yo creo que se le da mucho más interés porque te enteras de los hechos principales sin acudir a ellos de una manera típica, ¿no? En el año tal, sucedió tal cosa, sino vas siguiendo la vida del niño y de esa manera pues pierde a su padre, en fin, le pasa una serie de avatares personales que lo hacen más interesante y que mantienen el vilo al lector hasta el final, ¿no? Y de esa manera, sin darte cuenta, te has enterado de la historia de Tenerife. Última oportunidad del año para acercarse a la obra de los artistas tinerfeños más jóvenes gracias a Área 60, el proyecto del Tenerife Espacio de las Artes reservado a los nuevos creadores. A partir de mañana se podrá ver en proceso una idea que se cuestiona el propio concepto del arte. Una de las líneas que tienen de trabajo es precisamente una línea que tiene que ver con la puesta en cuestión, o por lo menos con traer adelante, con discutir acerca del papel de los museos y del papel que la exhibición de obra artística tiene con relación al momento actual en el que vivimos. Utilizando los propios fondos del museo, los artistas invitados en esta ocasión se cuestionan sobre la función de los centros dedicados al arte, su operatividad y su futuro. Entre las obras elegidas figuran creaciones de Martín y Sicilia, Yapsi Ramos o Carmen Cologan. La muestra podrá visitarse hasta mediados de marzo del próximo año. Con más de 270 vehículos entre tráiler, camionetas y furgones, Ridley Scott llegaba a Fuerteventura este fin de semana. Aridani González, el rodaje de la película Exodus es ya inminente. Así es, hoy da comienzo el rodaje de la película de Ridley Scott, The Book of Exodus, que pretende ser el plato fuerte de estreno en el año 2015 de la productora de 20th Century Fox. Un film que, como comentabas, ha traído aquí hasta la isla de Fuerteventura a más de 270 vehículos, entre tráiler, camiones y camionetas. Un gran equipo humano y técnico que pretende convertir la isla de Fuerteventura en el Egipto de hace 3000 años. A los grandes actores como Joel Edgerton o Christian Bale se le han unido también ya otros de los actores principales de esta película, es decir, los animales, caballos por ejemplo, que serán cabalgados por las estrellas del film.
con diversas localizaciones. Como decimos, Ridley Scott pretende convertir a Fuerteventura en el antiguo Egipto, y este punto donde nos encontramos es donde se da por comenzado y donde finaliza cada jornada de rodaje, con el punto neurálgico, el centro de mando de Ridley Scott. Los pendientes estamos de esta grabación en la isla de Fuerteventura. Nosotros vamos a seguir con algunas noticias curiosas que nos deja el día. En Nueva Delhi, la India, el orgullo gay también sale a la calle. La población homosexual de este país pide la modificación del Código Penal tras una sentencia de 2009 que contradijo un artículo de este que afirma que las prácticas homosexuales van en contra de la naturaleza. Esta tienda solidaria de Cruz Roja en Londres podrá destinar más dinero a los damnificados del tifón de Filipinas gracias a la familia Beckham. Victoria y David han donado parte de su guardarropa a esta causa. La expectación a las puertas del local fue la prevista. Solo los más madrugadores han podido conseguir las chaquetas y zapatos de la pareja, que se han vendido a 120 euros el par. Nada como recurrir a una celebrity para vender. En este desfile de modas de México es más importante la cantidad que la calidad, y tener unas medidas perfectas no es imprescindible. Los nuevos diseñadores del país se han unido esta vez para lograr un récord Guinness: 3.000 modelos sobre la pasarela. Nunca antes en un desfile tuvieron cabida tantas tribus urbanas. Otro récord mundial en Australia. Por mucho que les sorprenda, esto no es ni un centro comercial ni un parque temático. Es la vivienda de una familia de Canberra a la que poco parece importarle los 1.700 euros de factura de la luz que va a tener que pagar en enero. Han colocado en su casa 500.000 bombillas y gracias a eso han entrado en el libro Guinness. En un momento llegan los deportes con todos los goles del fin de semana, lo más destacado de la jornada de baloncesto, y tampoco faltarán, Dani Álvarez, importantes competiciones internacionales. Sí, Pilar, hablamos de competiciones en Fórmula 1, en surf, pero también en vela. También vamos a estar, como no, muy pendientes del reto solitario del atleta Darío Dortaló, llamado Run Spiral, y tiene previsto recorrer todo el archipiélago. Ayer fue el comienzo en Lanzarote, cubierto con éxito, y este lunes marcha a muy buen ritmo por la isla de Fuerteventura. Estaremos pendientes de eso y de muchas más cosas que les contaremos en menos de un minuto. Bueno, pues enseguida vamos con los deportes. Antes repasamos los titulares de este lunes. Hoy, en el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, Mabel, la nigeriana residente en Gran Canaria que fue quemada con ácido presuntamente por encargo de su marido, ha querido hacer un llamamiento. Pide a las víctimas que denuncien desde la primera vez que sufran un maltrato. La lluvia caída a primera hora de la mañana en islas como Tenerife ha provocado varios accidentes de circulación. El más grave ocurría en el Sausal, donde varios choques en cadena y el vuelco de un coche provocaron importantes retenciones de tráfico. El presidente de Canarias, Paulino Rivero, ha vuelto a pedir al gobierno español que el archipiélago sea tenido en cuenta en las mismas condiciones que las comunidades autónomas más singulares del país. En un foro en Madrid, Rivero reiteró que el archipiélago es de los menos endeudados, pero el peor financiado. Un lanzaroteño de Teguise ha sido agraciado con un sueldo de 5.000 euros todos los meses durante 20 años. Ganó el premio de la ONCE del sábado, en el que obtuvo además 300.000 euros. El guionista canario Juan Carlos Mora ha publicado las vivencias de los guanches en formato de cómic. La obra se denomina Historias de Guanches, la conquista de Tenerife, en la que los antiguos aborígenes se enfrentan a los conquistadores en el siglo XV. Bueno, pues les dejo ya con Dani Álvarez, que nos viene a contar toda la actualidad del mundo del deporte, después la previsión del tiempo con Victoria Palma. Muchísimas gracias por acompañarnos, que pasen una buena tarde. Vettel ha hecho historia en el Mundial de Fórmula 1 que concluyó ayer en Brasil. 9 victorias consecutivas para un total de 13. Fernando Alonso fue tercero y Webber corrió su último Gran Premio. Las mejores embarcaciones internacionales de RC44 han competido estos días en Lanzarote. Al final el Siref esloveno se proclamó campeón.
Hola, buenas tardes. El Tenerife dio continuidad a su excelente racha del último mes y medio ganando al Jaén. La victoria comenzó gracias a un gol de Ricardo, que llevaba más de 4 años sin marcar en el Heliodoro. Su último tanto fue en junio de 2009 ante el Sporting, club al que se marchó después para terminar volviendo a la isla. Ayer repitió acierto desde el punto de penalti. Para el triunfo fue vital también la aparición de Íñigo Ros, goleador inhabitual pero que suma 2 tantos esta temporada. El Tenerife es estadísticamente el segundo mejor equipo de las últimas 6 jornadas. Solo el Eibar mejora sus 14 puntos de 18 posibles. El triunfo comenzó a cimentarse gracias a su uso destacado ayer. Forzó el penalti que transformó Ricardo en gol a los 22 minutos, llevando al marcador la mejoría vista en el campo, en buena parte debido al regreso de Bruno y Aridane al 11. El dominio local se diluyó tras el descanso, coincidiendo con la entrada del tinerfeño Edgar en el equipo andaluz. El mismo forzó la falta que propició el empate jienense. Un golpe que acusaron todos menos Suso. Su insistencia dejó un mano a mano que rozó el 2-1 y forzó un córner fundamental en el resultado. Lo aprovechó Ros tras un buen saque de Quique Rivero. Tenemos que mirar, tenemos que ser ambiciosos. Creo que tenemos que ser ambiciosos. Con los pies en el suelo, pero creo que tenemos que ser ambiciosos. El resultado deja la zona de descenso a 4 puntos de distancia. El partido fue, por cierto, el del 11 inicial del Tenerife, con más jugadores canarios en lo que va de temporada, hasta 7. Y esta mañana el Tenerife volvió al trabajo con la habitual sesión de recuperación para los titulares. Los suplentes se dedicaron, entre otros aspectos, a ensayar disparos a puerta. Los resultados de las últimas jornadas invitan al optimismo. Ayose habló sobre su contrato y también del próximo compromiso. Nosotros sabemos cuál es el objetivo, ¿no? Pero está claro que si las cosas siguen saliendo bien, pues hay que mirar hacia arriba y partido a partido pues intentar sumar de 3 en 3 a ser posible. Sí, es verdad que estaría más feliz aún si cabe si ese contrato sería por muchos años aquí en el Tenerife, entonces sí estaría totalmente feliz. El Girona viene de una derrota en Zaragoza, precisamente ante el próximo rival de la Unión Deportiva. El encuentro se saldó con triunfo local gracias a un tanto de Álvaro en el minuto 79. De este modo, el técnico Paco Herrera disipa, al menos de momento, la sombra de la destitución. En caliente se cometen errores que luego con la cabeza fría toca solucionar. Aunque poco arreglo tiene ya la expulsión de Apoño frente al Barça B por protestar reiteradamente al colegiado, hoy ha querido disculparse. También ha ofrecido su versión sobre lo ocurrido. Tras su poco justificable expulsión, Apoño entona el mea culpa. Primero, ante todo, quiero pedir disculpas a la afición, que yo creo que es la que se la merece. Lo único que se merece una disculpa mía es la afición. ¿Sabes? Se pueden sentir malamente, y a los compañeros que ya lo hice. Aunque con matices. En ningún momento lo llamo sinvergüenza, solo le digo que vergüenza, que el Liniers está dando falta para nosotros y tú le amonestas a un compañero. De una falta a favor nuestra nos echó una amarilla y una expulsión. Es normal que uno se vaya de los nervios quedando un minuto y lo que nos estamos jugando, que cada partido nos jugamos mucho. La lección, eso sí, queda bien aprendida. No, igual ni me acerco más a ningún árbitro, porque viendo lo que pasa y cómo nos tratan, porque de primera hora se veía claro que había muchas faltas que eran para nosotros y no se pitaban. Extraño final para un partido que empezaba con cordialidad entre árbitro y jugador, andaluces ambos. De Sevilla, yo de Málaga, diferentes sitios, es andaluz pero no es de mi tierra, digamos. Ahora mi palabra contra la suya, la que manda es la suya y lo que pone en el acta es lo que va a misa, digamos. Y lo que pone en el acta, que Apoño llamó sinvergüenza y se ofreció a esperar al colegiado a la salida, hace pensar en una sanción ejemplar. Precisamente Apoño no participó en la sesión de esta mañana a causa de unas molestias. El que sí estuvo es Aranda, por primera vez al mismo ritmo que sus compañeros, tras la lesión que le ha mantenido lejos de los terrenos de juego durante casi 2 meses. El delantero podría estar a disposición de Lovera para recibir al Zaragoza. Bajamos a Segunda División B porque los jugadores del filial amarillo que entrena Víctor Afonso pueden estar más que satisfechos. Mantienen el liderato del grupo segundo tras imponerse al Puerta Bonita por 1-0. El tanto fue obra de Roque Mesa. En primera, el Betis encajó anoche la derrota que más duele. Cayó 4-0 en su visita al Sevilla y en el conjunto local destacó el exjugador de la Unión Deportiva Vitolo, que anotó el tercer tanto y fue despedido con una gran ovación.
Después de su larga convalecencia por una lesión en la espalda, Rubén Castro dispuso de 30 minutos en los que nada pudo hacer por evitar la debacle. Yo creo que también justo con el ambiente pues es de esos goles que nunca vas a olvidar, porque se te ponen los pelos de punta cuando lo marcas y nada, muy contento por todo. Nada más es subir por las escaleras, pues ver todo rojo y blanco, pues son cosas que nunca se van a olvidar y la verdad que el ambiente ha sido espectacular. Debut de ensueño en esa Liga BBVA para el canario Cristian Herrera. Ayer por fin tuvo la oportunidad que buscaba con el primer equipo del Elche y no la desaprovechó. A los 5 minutos de saltar al terreno de juego dio la victoria al conjunto que dirige Fran Escribá sobre el Valencia, con un disparo ajustado al poste derecho de Diego Alves. Sabía que iba a venir convocado, pero bueno, es el debut soñado, ¿no? Siempre con el 1-1 no pretende resolver el partido y se da esa oportunidad y la marca, ¿no? Muy contento por el debut, ¿no? Por el gol y sobre todo por la victoria del equipo, ¿no? Solo quedaba la confirmación. Cristiano Ronaldo no jugará el partido de Champions ante el Galatasaray. Tras las pruebas de hoy, también es duda para el choque de Liga ante el Valladolid. Y sin Messi, Dani Alves y Valdés llegó el Barça a Ámsterdam. Los de Tata Martino se miden mañana al Ajax, con Pinto en la portería y el juvenil Adama Traoré en la convocatoria. En el club confían en la calidad del bloque. No dejamos el fútbol internacional porque la selección de Brasil presentó la equipación para el Mundial de 2014. El escudo es un poco más grande y con un bordado metálico dorado. Además, lleva por detrás la inscripción "Nacido para jugar al fútbol". Dentro de la camiseta, en la parte posterior, habrá un pequeño canario. En ACB, un triunfo y una derrota son el balance del fin de semana. La buena noticia la dejó Liberostar Tenerife. Se llevó un partido resuelto al límite. Nico Ricciotti anotó la canasta decisiva ante el Guipúzcoa y los aurinegros ganaron de 1 punto. La moneda cayó del lado de Liberostar Tenerife en un partido igualado hasta su máxima expresión. Los dos equipos se tantearon en la primera mitad y lo interesante se cocinó a partir del tercer cuarto. Lo bueno y lo malo, como la lesión de Juanpi Gutiérrez, sin suerte esta temporada. Pero en este tipo de encuentros siempre hay un momento que decide. En el de ayer fue este. La falta antideportiva sobre Doblas con los aurinegros por debajo. Sonaba derrota anticipada, pero al pívot visitante le pudieron los nervios. Falló los 2 tiros libres y luego regaló la posesión al rival. Un respiro aprovechado por los de Alejandro Martínez para reengancharse. Así se llegó a la penúltima acción, resuelta con valentía por Ricciotti. Bueno, había que meter porque estábamos medio atascados y llevamos un par de ataques sin convertir y bueno, esta vez me tocó a mí y por suerte entró. La última posesión fue para el Guipúzcoa, Robinson falló y el triunfo se quedó en Tenerife. Una alegría antes de afrontar 2 jornadas muy exigentes, ante Unicaja, tercero, y Real Madrid, el líder. Peor le fueron las cosas al Herbalife Gran Canaria. Desde el salto inicial quedó claro que el Cajasol iba a poner mucha más intensidad que el conjunto de Pedro Martínez. Fue como si ante el Madrid hubieran gastado las energías de 2 jornadas. Un Granca que no se pareció a sí mismo, encajó su segunda derrota consecutiva y además va a tener que visitar en la próxima jornada su particular bestia negra de la pasada campaña, el Valencia. No dejamos la Liga Endesa, que lidera invicto el Real Madrid. Ayer sumó su 7º triunfo en el derbi con el Twente Móvil Estudiantes. No fue la mejor versión del equipo de Pablo Lasso, pero sí más que suficiente para imponerse con claridad. Sergio Rodríguez aportó 11 puntos en 15 minutos y otro canario, Fran Guerra, no llegó a jugar con Estudiantes. El atleta Darío Dorta continúa con su desafío por las islas en el reto llamado Runspirala. Si ayer recorría Lanzarote, finalizando la primera de las etapas, hoy tocaba Fuerteventura, una de las etapas más duras, con casi 80 kilómetros de recorrido. Salía a las 5 de la mañana desde Corralejo, dirección Gran Tarajal, lugar donde va a terminar esta etapa, antes de trasladarse a Gran Canaria, todo por una causa solidaria. Su mayor motivación es nuestra lucha, ¿no? La lucha contra el cáncer y todas las personas que apoyan el proyecto, pues son su mayor motivación para llegar a la meta. Ya ha comenzado el Blume Gran Canaria, se define como un festival internacional de gimnasia
para todos. Cumple 53 años. Anoche, en Playa del Inglés, una muestra de los actos que se realizarán durante toda esta semana. 35 eventos repartidos por 7 municipios de la isla y 25 talleres de diversas disciplinas. El festival reúne a miles de personas de todas las edades. Además, se celebró el concurso territorial de saltos de obstáculos en el Club Hípico Fañabé del sur de Tenerife. 2 amazonas, Luna Jiménez y Ana Estrella, se han alzado con los 2 mejores tiempos en 1.30 y 1.20. En categorías inferiores, los jinetes Pablo Groboman y Ethan Ramsay han sido los primeros en 1 metro y en 1.10. Por mucho que se divierta pilotando, el final de temporada ha sido un verdadero martirio para Fernando Alonso. Brasil fue la última parada del circo de la Fórmula 1, un espectáculo con un solo protagonista. Si las cosas siguen así, este deporte podría pasar a llamarse Fórmula Vettel. Red Bull ha conseguido que los esfuerzos de sus rivales por alcanzarle se conviertan en ejercicios inútiles, por mucho que Fernando Alonso despliegue toda su clase y Ferrari toda su impotencia para estar a la altura de la historia de la marca. No es que el asturiano tenga peor coche que Vettel, es que tiene peor coche que Vettel, Hamilton, Rosberg, Button, Sergio Pérez, Raikkonen, Grosjean. Así las cosas, en Interlagos pasó lo que tenía que pasar. Vettel igualó uno de los récords de Michael Schumacher al conquistar 13 victorias en una temporada. La carrera en sí tuvo los ingredientes habituales: los Red Bull paseando, Fernando Alonso convirtiéndose en el primero de los segundos, penalización para Hamilton. Pero también sirvió para escenificar un par de despedidas. En el día de su adiós, Mark Webber recibió todo el cariño que su equipo le ha negado habitualmente en los últimos años, y Felipe Massa tuvo sus más y sus menos con la que hasta ayer era su escudería. Michel Bouré ha conquistado la primera joya de la triple corona de surf en una prueba celebrada en Hawái. El francés registró una puntuación de 17,7, imponiéndose al americano Frédéric Patakia y al también francés Jeremy Flores, 2 de los surfistas que también optaban al título. La próxima parada del Mundial, el Vans World Cup of Surfing, es en Sunset Beach. Del Pacífico al Atlántico, terminamos en aguas de Lanzarote con una de las pruebas del Mundial de la clase RC44 de vela. Saltó la sorpresa con el triunfo final del barco esloveno Sirev. En la general, el Team Aqua se alzó una vez más con el título. Con estas imágenes nos marchamos, se quedan ahora con la previsión del tiempo para las próximas horas. Que pasen una feliz tarde. Mañana desapacible en la isla del Hierro, abundante nubosidad, niebla en la zona de Valverde y en los pueblos del alrededor, con temperatura que invita a utilizar abrigo, aunque la niebla se ha levantado un poquito hasta ahora, volverá a aparecer rápidamente antes del final de la tarde. El contraste lo encontramos si nos desplazamos a la isla de Fuerteventura. Menos nubes que en el Hierro, de hecho los cielos salpicados con algunos intervalos nubosos poco importantes. Sí que llovía por la mañana, ahora predominan los claros, pero a lo largo de la tarde aumentará de forma notable la nubosidad. Tenemos hoy una jornada con abundante nubosidad desde primera hora, con precipitaciones. Las más importantes en lo que llevamos de día han caído en las medianías de Gran Canaria y también de la isla de Tenerife, y en general vamos a tener una tarde desapacible en La Palma, en el Hierro, en La Gomera, en parte de Tenerife y en Gran Canaria. Y también vuelve a aumentar la presencia de intervalos nubosos en Lanzarote y en Fuerteventura. Vemos la imagen de satélite, nubosidad de tipo bajo asociada al viento alisio que sopla hoy en todas las islas. Además, ese viento presenta intervalos fuertes en muchas zonas y nos espera una tarde con muchas nubes y mañana con cambios en el tiempo. Esperamos un cambio en las condiciones meteorológicas, se van a notar ya desde mañana en Lanzarote y Fuerteventura y también en las zonas altas de las islas de mayor relieve. Vemos con detalle la predicción, ese cambio será menos notable, por ejemplo, en el Hierro, donde sí veremos intervalos nubosos en cantidades variables a lo largo de todo el día, y esas nubes todavía podrían dejar escapar alguna que otra gota, principalmente durante la próxima madrugada. También habrá intervalos
intervalos nubosos en la isla de La Palma. Solo encontraremos el cielo despejado en la cumbre a partir de unos 2.000, 2.200 metros de altitud. Podrían caer unas gotas también en La Palma. Mañana cielos despejados en las cumbres de la isla de La Gomera, al menos por la tarde se verán algunos intervalos nubosos tanto en el norte como en el sur de la isla, menos que en la jornada de hoy. También veremos menos nubes que hoy en la isla de Tenerife. El cielo estará despejado en las Cañadas y en el Teide, en cualquier punto realmente por encima de los 1.500 metros de altitud, y no esperamos que llueva como en el día de hoy. Tampoco lloverá como hoy en Gran Canaria. Cielos despejados a partir de unos 1.500 metros. En las costas intervalos nubosos más abundantes en el norte durante la mañana. Antes de mediodía muchas de las nubes del amanecer en Fuerteventura habrán desaparecido, y lo que no descartamos tanto en Fuerteventura como en Lanzarote es la presencia de calima. Viento del sureste moderado con intervalos probablemente fuertes tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, y en general en estas dos islas podría haber calima. También la podríamos notar su presencia en las zonas más altas de Gran Canaria, de Tenerife y de La Gomera. La calima se extenderá por todo el archipiélago en la jornada del miércoles. Nos despedimos viendo algunas fotos. Empezamos en la isla de Lanzarote, desde la zona de Montaña Negra, nos la mandaba del sábado Daniel Miranda. Nos vamos ahora a la isla de Fuerteventura. En la jornada de ayer también intervalos nubosos, que también ayer dejaban alguna que otra gota, aunque las precipitaciones más destacables han caído durante la jornada de hoy. O una foto del norte de Tenerife en el día de ayer, cuando comenzaron las precipitaciones de Aquior Díaz. Muchas nubes sobre todo ancladas al relieve. Hoy hemos tenido también mucha nubosidad, y a partir de mañana parece que nos va a visitar la calima. Nada más, buenas tardes.